¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos allá. Os comparto la pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Bien, hoy venimos a aclarar una duda, o vengo a aclarar una duda que me ha llegado a través de la web. Bueno, lo primero comentar que si tenéis dudas de este tipo, como la que vamos a resolver hoy, lo mejor que podéis hacer es suscribiros a ingeniosindustriales.com. Entonces, si no estáis suscritos, pues aquí tenemos una comunidad fantástica con un montón de gente. Además, ofrecemos cursos, masterclasses, material para descarga directa, pues por ejemplo una plantilla para el proyecto que necesita hacer Mauricio, que es quien nos manda la duda. Todo eso lo podéis encontrar aquí si os suscribís. ¿Vale? Para suscribiros pues tenéis que acceder a la parte de suscribirse y tenéis dos planes, un plan anual que os sale muy económico, 147 euros al año en pago único y un plan mensual 14,70. Bien, dicho esto, vamos a resolver la duda de Mauricio, a ver qué nos plantea. Dice aquí: hola Bruno, soy de Madrid. Tengo claro que las instalaciones de más de 70 kilovatios requieren proyecto de un titulado y que para que sea válido necesita como mínimo memoria técnica, pliego de condiciones técnicas, presupuestos, planos, estudio de seguridad y salud y un estudio básico de impacto ambiental. Mi pregunta es: ¿en qué me baso para desarrollar cada punto? Bueno, son varias preguntas, como podéis ver. Solo RITE u otra norma. En los dos últimos puntos debo encargar estos estudios a una empresa externa. Estoy bastante perdido en qué y cómo debo desarrollar seguridad de salud e impacto ambiental. ¿Y qué oficina se encarga de la revisión de estos proyectos en Madrid? Esto es todo un elenco de preguntas, ¿eh? Si me pusieras a aclarar estas preguntas, debo señalar que es el primer proyecto que realizo. Vale, todos hemos hecho un proyecto por primera vez. Ya he contado en alguna ocasión que mi primer trabajo fue un proyecto de actividad en una frutería y fue un desastre, ¿vale? De hecho, creo que está en algún newsletter por ahí, que me lo rechazó el colegio porque los tipos de línea no se correspondían a la realidad, ¿vale? Entonces, una cosa muy surrealista. Bueno, entonces, nada. Vamos a ver un poco lo que hay. Primero, tema de contexto de instalaciones térmicas. Las instalaciones térmicas se rigen por el RITE, deben ser ejecutadas por una empresa instaladora de instalaciones térmicas que debe estar habilitada como tal, es decir, debe estar en el registro industrial integrado o su equivalente en la comunidad autónoma, y debe tener un documento de calificación empresarial o equivalente que lo acredite. Entonces, normalmente todas las comunidades autónomas tienen una especie de ventanilla única o de registro, y de hecho el Ministerio tiene uno también, donde podemos comprobar si una empresa instaladora está dada de alta. Es responsabilidad del director de obra comprobar que la empresa instaladora está dada de alta. Ojo con este detalle porque nos puede venir responsabilidad a nosotros como directores de obra si no hemos comprobado que el instalador tiene carné y que la empresa instaladora está habilitada como tal. Entonces, requisito imprescindible, que la empresa sea ejecutada que la instalación sea ejecutada por una empresa instaladora, aparte de proyectada y dirigida por un técnico, que no tiene por qué ser el mismo. El que haga el proyecto puede ser uno, el que haga la dirección de obra puede ser otro. Normalmente suele ser el mismo, pero no tiene por qué ser el mismo. Entonces, el trámite administrativo, ¿cómo va a ser? Antes de iniciar la instalación hacemos el proyecto, la instalación se ejecuta en base al proyecto, una vez por una empresa instaladora, una vez la instalación está ejecutada, se hacen unas pruebas, se certifica la instalación por la empresa instaladora y por el ingeniero en un certificado conjunto, que pueden ser varios, dependiendo de la comunidad autónoma, y después el ingeniero firma un certificado de dirección de obra él solo. Con esa documentación se hace el trámite de la instalación a posteriori, no hay que hacer ningún trámite previo. Después, el tema del mantenimiento empieza en el momento que se pone la instalación de alta. Entonces, en algunas comunidades autónomas, desconozco si es el caso de Madrid, te piden el contrato de mantenimiento en el alta de la instalación, que suele dar un año de... La empresa que lo ejecuta suele dar un año, pero no tiene ninguna obligación, ¿eh? Bien, entonces, vamos a ir respondiendo a las preguntas. ¿En qué me baso para desarrollar cada punto? En el contenido del RITE. Eso es la primera fuente de información a la que debemos acudir, al RITE, que es el Reglamento de Seguridad Industrial de aplicación más directa. Después, el RITE, si tenemos consumo de agua caliente sanitaria, deberíamos también ver el documento HE y del Código Técnico de Edificación. Y después yo, como estás muy perdido y no sabes por dónde ir, te recomendaría que le echases un vistazo a la norma 157001, que no es obligatoria, pero que es recomendable porque te da una estructura para el proyecto. Entonces ahí ves lo que tienes que poner en cada apartado, etcétera, etcétera. Bien, una pregunta: ¿solo un RITE u otra norma? Esto es la respuesta, no te va a gustar nada. Hay que aplicar todas las normas que sean de aplicación. Semejante tontería. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Por tanto, debemos tener en cuenta todas las normas. Lo normal es que justifiquemos solo el RITE. No obstante, la instalación eléctrica debe cumplir el reglamento de baja tensión y si hacemos una estructura tiene que cumplir el código técnico, la parte de estructuras. Pues si hacemos una estructura de soporte para los paneles solares sobre la cubierta, pues esa estructura debería estar calculada. Entonces, eso debemos cumplir todas las normas que están en aplicación.
Si es un edificio de pública concurrencia o es un edificio que no es el interior de una vivienda, también deberíamos tener cuidado que si tenemos legionelosis 865-2003, ¿vale? Entonces tenemos que cumplir ese también. Pero en general nos centramos solo en el RITE, ¿vale? Todas las que sean aplicables, pero en general a la hora de hacer el proyecto nos centramos solo en el RITE. Si tenemos un combustible, debemos justificar también la parte del combustible en un proyecto específico o en el propio proyecto. Entonces podremos hacer un proyecto RITE y de gas, si por ejemplo fuese una caldera de gas. Si no hay caldera de gas, si son bombas de calor, máquinas de aire acondicionado, eso nos lo dices, pues te centras en justificar las exigencias básicas del RITE y las que sean de aplicación del documento HE. ¿Debo encargar estos estudios a una empresa externa? No, puedes hacerlos tú. Teóricamente, el estudio de seguridad y salud tendría que hacerlo el coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto. Lo que pasa es que no suele haberlo. Esto es un estudio básico. Pues no sé si es en el marco de una obra de construcción o vas a hacer un proyecto tú solo. Si es en el marco de una obra de construcción, no tienes por qué hacer tú el estudio básico de seguridad y salud si la obra ya lo tiene. Es decir, si la obra tiene, pues es un proyecto de un edificio que tiene un proyecto de un arquitecto, lo que puedes hacer es referenciar el estudio básico de seguridad y salud que está en el proyecto del arquitecto y tú ya no incluirlo en tu proyecto. No obstante, debes indicar que lo referencias para que no te rechacen tu proyecto, porque debe contenerlo formalmente. Y si no lo contienes, porque ya existe y lo ha hecho otro técnico. Entonces, en el apartado antecedentes de la memoria, indicas que no se incluye estudio de seguridad y salud, porque ya existe, indicas quién es el autor, el título de ese estudio, y si está avisado, pues las condiciones del visado, qué colegio lo ha avisado y con qué número. El tema del estudio de impacto ambiental, ahí no te puedo ayudar. Yo creo que en estos proyectos no se requiere estudio de impacto ambiental. Habría que ver la normativa de aplicación y la normativa autonómica. Tú puedes hacer el estudio de impacto ambiental sin ningún problema. Entiendo que no deberían ponerte ningún problema con la competencia. Y si tienes dudas, puedes utilizar una norma. Aquí estamos viendo la norma UNE del Comité Técnico 157, que es el comité de proyectos, que está presidido por FAIE, y que nos da unas UNE de referencia para algunos documentos de ingeniería. Entre ellos, criterios generales para la elaboración de estudios de impacto ambiental, que es la UNE 157-921. Entonces la vamos a anotar aquí. Para el estudio de impacto ambiental, UNE, no me acuerdo el nombre, lo vamos a ver, 157-922. No, este es de ferrocarriles, 157-921. 157-921. Si tenéis dudas, si queréis ir comentando algo, queréis hacer alguna matización, accedéis a través del chat y me dejáis comentario en el chat que yo lo estoy leyendo en todo momento. Vale, ¿qué más? Tema del estudio de seguridad y salud. Esto nos valdría para el estudio de impacto ambiental. El estudio de seguridad y salud tienes, si te suscribes, tienes una plantilla de estudio de seguridad y salud para instalaciones térmicas, para calefacción, que te puede valer fácilmente, en el apartado de descargas de la web. Entonces, si vienes aquí, voy a acceder. Vale. Y entonces vamos aquí a descargas. Y aquí nos encontramos, voy a buscar, control F, estudio. Y tienes aquí el ejemplo de estudio de seguridad y salud, lo descargas y lo abres. Y aquí tienes una plantilla de estudio de seguridad y salud que te puede servir para tu proyecto. Simplemente tendrás que ir personalizándola. Y aquí la tienes. Entonces, si quieres, puedes descargarla. Si quieres construírtela tú, también tienes un recurso en el blog. ¿Vale? Yo lo voy a buscar rápidamente aquí a través del buscador. El buscador solo es accesible a suscriptores. Tú tendrás que buscar la mano, puedes utilizar Google. Entonces, estudio de seguridad y salud. Le damos a buscar. Y entonces, contenido mínimo cada proyecto, contenido mínimo en proyecto de ingeniería conforme a la UNED. Esto lo tienes todo en el blog, está público. Si quieres buscarlo, lo que puedes hacer es entrar en Google y poner site, ingeniosindustriales.com y buscar lo que quieras. Y te da estas páginas. Y aquí tienes una entrada dedicada a la necesidad de estudio de seguridad y salud en proyectos de construcción, donde te dice cuál es la normativa de aplicación, el 1627 de 1997. Acuérdate siempre de buscar si la normativa está actualizada, no encuentres algo en un blog y simplemente lo apliques. Tienes que ir al BOE y comprobar si ese documento está actualizado. Y entonces aquí te explica un poquito el contenido y te habla te dice el contenido y te dice un poco los agentes. Y te da mucho contexto acerca de cómo se afronta
la redacción de un estudio sobre salud. Vamos un momento al BOE, lo que vamos a buscar es esta disposición y te voy a enseñar a ver si está actualizada. Entonces venimos aquí, control C, control V, vamos al BOE y entonces aquí tenemos el análisis, bajamos a la pestaña análisis y vemos si está derogada. Aquí se deroga un artículo, pero parece que no está derogada. Deroga el Real Decreto de las referencias anteriores. Aquí es en referencias posteriores donde vemos si está derogada. Y además tenemos un texto consolidado, que es el texto con todos los cambios. Le damos a ver texto consolidado, nos pone aquí legislación consolidada y tenemos un texto refundido del documento original con todas sus modificaciones. Bien, listo. Con eso hemos resuelto la duda del estudio de salud. Entonces aquí el Real Decreto que hemos puesto. Lo vamos a pegar aquí. Ahí está. Bien, estoy bastante perdido. Vale, eso ya lo hemos contestado. ¿Qué oficina se encarga para la revisión de estos proyectos en Madrid? Debo señalar que es el primer proyecto que realizo. Vale, eso es muy sencillo. Yo lo que he hecho, bueno, yo hace como, pues fíjate, 5 o 6 años que no hago proyectos en Madrid, pero sigue funcionando parecido. Entonces, lo que he buscado es en Google simplemente registro de instalaciones térmicas Madrid. Y entonces te sale este trámite. En la Comunidad de Madrid, en la Subdirección General de Industria o Dirección General de Industria, te sale una descripción del trámite. Aquí tienes esta primera página, tienes que visitarla. Aquí te fijas que te aparecen modelos de tramitación. Y eso nos lleva a una página de la Asociación de OCAS, que es esta, donde nos habla de la tramitación. La tramitación de las instalaciones térmicas en Madrid la hacen EICIS, entidades de inspección y control industrial. Entonces aquí tienes toda la normativa, fíjate, instalaciones térmicas en los edificios, aquí tienes toda la normativa de instalaciones térmicas aplicable en la Comunidad de Madrid. La mayor parte de ella no tiene aspectos técnicos, tiene aspectos de naturaleza administrativa, pero que estaría bien que vieses también, que le eches un vistazo a estas órdenes para ver un poco cómo funciona el sector y ponerte al día. Es muy importante que cuando yo voy a hacer un trámite para el cliente, que conozca bien el procedimiento que tengo que hacer. Y en ese sentido quien me puede apoyar es la ICI. Entonces, aquí todo el trámite se realiza a través de la ICI. Tienes aquí los modelos normalizados para nuevo RITE, modelos a utilizar para la tramitación, solicitud de registro para instalación térmica para potencia superior a 70 kilovatios. Aquí tienes la solicitud, certificado de montaje y certificado de instalación. Estos dos certificados tienes que firmarlos con el instalador y después tendrás tú que presentar tu certificado de dirección de obra, que para eso tu colegio profesional tendrá un modelo. Vale, entonces, si buscamos también en la Comunidad de Madrid, podemos encontrar las EICIS que hacen este trámite. No sé si en esta página lo pone, pero si no, las buscas por ahí, EICIS Madrid, y lo encuentras. Estas son las EICIS autorizadas para la tramitación de instalaciones térmicas en edificios. Aquí aparecen. Yo, cuando trabajaba en Madrid, trabajaba con una en concreto, que era la que estaba en la vía de las Dos Castillas, que ahora es esta, ¿vale? OCA, Inspección y Control y Prevención SAU. Bueno, pues la verdad que en una obra me churrascaron bastante, ¿eh? No sé, pero bien, pero bueno, vale. Tuvimos ahí unas discrepancias sobre qué parte de la obra se había reformado. Era una reforma en la sala de calderas en un edificio grande, institucional, y bueno, había una discrepancia sobre el alcance de la reforma. Ellos me obligaron a meter antivibratorios en las bombas de más de 3 kilovatios cuando no se había tocado para nada el colector de secundario. Yo entendí que eso fue un capricho, pero bueno, así pues lo hice y para no atascar el expediente, ¿no? Pero bueno, entonces escoges una de estas y les llamas. Y pides hablar con ellos, les explicas con toda claridad que es tu primer proyecto, que necesitas que te apoyen un poco en la tramitación. Si te atienden mal, llamas a otra. Y ya está. Entonces tienes todas estas opciones. Esto lo puedes buscar en Google para saber dónde encontrarlo. Y yo creo que está todo contestado, ¿no? A ver, hola Bruno, soy de Madrid, requiere proyecto mínimo, bla. ¿En qué me baso para desarrollar cada punto? RITE, cumplimiento de HE si tienes que aplicar energías renovables, UNE 157.001 para tener la estructura del proyecto, Real Decreto 865/2003. Solo RITE u otra norma, todas las que sean aplicables, pero tú en el proyecto céntrate en justificar el RITE, las exigencias básicas que pone el RITE. De hecho, yo como hago una memoria descriptiva donde no justifico exigencias básicas y después incluyo un anexo de exigencias básicas. Si quieres verlo, te suscribes y me lo pides. Y después, con respecto al estudio de seguridad y salud y el estudio básico de impacto ambiental, eso no tienes por qué contratar a las otras empresas, esos puedes redactarlos tú mismo. Estudio de seguridad y salud puedes encontrar a patadas en internet, si no te suscribes y no quieres perder el tiempo, por 12 euros al mes
y te descargas el modelo que tenemos nosotros en la web. Y después, para el estudio de impacto ambiental, puedes coger esta norma UNE como referencia, aunque será una cosita muy breve. Yo entiendo que si tienes que hacerlo, que eso no lo sé, no te puedo ayudar, será una cosita muy breve. Tema de estudio de cibersalud, estudio básico en este caso, pues supongo que será una instalación pequeña. No lo sé, pero siendo tu primer proyecto, si es una instalación muy grande, a lo mejor que puedes hacer es buscar un compañero que te eche una mano, y después, ya está. Donde tramitas, pues ya te lo he contado. Tienes que dirigirte a una ICI de Madrid que haga instalaciones térmicas, la que tú prefieras libremente. Tienes que pagar unas tasas, a la hora de calcular los honorarios, tus honorarios profesionales, ten en cuenta que va a haber una serie de tasas de tramitación y derechos de visado que debes tener en cuenta. Y que lo mejor es que las tasas las pague directamente el cliente. Bien, no hay nadie que quiera hacer preguntas en el chat. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ya sabéis que si tenéis alguna pregunta podéis mandármela por correo a bruno@ingeniosindustriales.com o dejarla como comentario en la web. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.